Vamos a estar en ese pasaje de Eclesiastés que leíamos junto con nuestro hermano Chino. Vamos a estar en Eclesiastés 9, versos del 13 al final hasta el capítulo 10, verso 1. Y para comenzar quiero hacerte una pregunta que grandes y chicos van a poder comprender. La pregunta es: ¿por qué vienen momentos o incluso épocas a nuestras vidas en las que sentimos que todo nos sale mal cuando nosotros nos esforzamos para que todo salga bien? ¿Por qué hay momentos, situaciones, circunstancias, épocas en nuestra vida en que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, nuestro mejor esfuerzo, y aún así nos sale todo mal? ¿Por qué pasa eso? Porque hay ocasiones cuando tú pones todo el empeño en algo y aún así eso no se logra e incluso tiene el resultado contrario, en cualquier sentido y en cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Salomón nos va a enseñar de qué se trata este asunto. Acabamos de leer Eclesiastés 9, versos del 1 al 12. Y ahí Salomón nos va a enseñar o nos enseña lo misterioso e impredecible que resulta muchas veces el gobierno providencial de Dios en el mundo. Lo misterioso e impredecible del cómo Dios actúa en este mundo. Eso es algo sorprendente que nosotros nos topamos bastante. Es algo que nosotros no podemos negar. Es algo que ocurre muy seguido. En el versículo 11, nosotros encontramos lo siguiente. Vi, dice Salomón, además que bajo el sol, en la vida cotidiana, en el día a día, que no es de los ligeros la carrera, pero no se supone que debería ser así. No se supone que la persona que entrena más, no se supone que la persona que practica más, que pierde peso incluso, debiera ser la persona que gane la carrera. No, porque hay muchos factores a un lado de eso. Tal vez que la tierra esté suelta, tal vez que tenga un zapato desabrochado, tal vez que le dé un calambre. Cosas que esa persona no puede controlar del todo. Dice, ni de los valientes la batalla. Esas personas esforzadas, los soldados, no siempre ganan. Y que tampoco es de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte, ¿qué palabra aparece a continuación? Les llegan a todos. Les corresponden a todos. Hay muchísimos factores fuera de nuestro control que nosotros no podemos dominar, ni cambiar, ni afectar. Si nos ponemos a pensar qué tantas personas están sobre nosotros, tal vez sería un pensamiento abrumador. Porque arriba de tu jefe hay otro jefe y otro jefe y otro jefe, y tantos factores detrás de eso que tú no sabes cómo las cosas van a terminar al final de cuentas. Es abrumador pensar así. Hay un programa en la televisión, no recomiendo que lo vean, pero si lo quieres ver, pues es tu asunto. Hay un programa que se llama 1000 maneras de morir. No sé si has escuchado de eso. Es un programa muy común porque pues promueve, ¿no? Llama la atención por el morbo. Hay formas de morir que tú y yo probablemente no hemos considerado en nuestra vida. Hay gente que se muere comiendo, no sé, palomitas. Hay gente que se muere caminando en la calle y se tropieza y se golpea con la banqueta y se muere. Hay tantas cosas, hay tantos datos abrumadores que nosotros no sabemos, que al saberlos pueden convertirnos en unas personas temerosas y sin ganas de seguir viviendo, porque podemos morir por cualquier cosa. Este año que pasó o este año y medio que pasó nos enseñaron a nosotros que hay pequeñísimas cosas como virus que pueden terminar con nuestra vida. Así son las cosas. Es un mundo impredecible, es un mundo misterioso. Alguien dijo que este versículo, Eclesiastés 9:11, enseña lo siguiente. La sabiduría no puede garantizar 100% los buenos resultados debido a muchas impredecibles contingencias que se dan. Un comentarista bíblico hispano dijo lo siguiente. La sabiduría es buena, pero es inadecuada.
El predicador indica que la capacidad, habilidad y sabiduría del hombre no siempre garantizan el éxito. Y eso cómo nos duele, ¿verdad? La suerte y el tiempo son factores más importantes. ¿Cómo nos gustaría que la vida fuera como una especie de matemáticas, verdad? Que nosotros hacemos esto y resulta perfectamente en esto. Yo me porto así y esto va a resultar así. Sería excelente si la vida resultara de esa manera. Lamentablemente tú te puedes portar bien, más bien, y te puede dar un resultado negativo, mal. Y hay gente que se porta mal, y su resultado es positivo. Es algo que tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que la vida funcione de esta manera? Bueno, esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos debajo del sol. Todos tenemos que luchar en ese sentido. Ahora bien, vuelvo a repetirlo. Cuando escuchamos que hay tantas cosas que no podemos controlar, probablemente lo más fácil sería decir, pues que venga lo que venga, ¿verdad? Sin embargo, Salomón nos enseña a pensar de otra forma. Fíjate en el versículo 10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde tú vas. Al final de cuentas, solamente tenemos un tiempo para actuar. Después de la muerte, el Seol, el lugar de los muertos, ya no hay más acción, ya no hacemos nada más. Ya ninguna de las cosas que pudiéramos haber hecho aquí se pueden realizar después. Todo lo que tenemos es este ínter entre la vida y la muerte. Todo eso es lo único que tenemos nosotros. Desde el nacimiento hasta la muerte tenemos ese espacio para actuar, para obedecer, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un mandato, es una orden que nosotros encontramos aquí. Alguien explicando este pasaje, el verso 10 dice, conviene que los hombres aprovechen al máximo toda oportunidad en esta vida. Uno debe aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Yéndonos al Nuevo Testamento, se nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Habrá una cosecha. Probablemente en este lado de la eternidad no recibamos toda esa recompensa, pero tenemos que saber que tenemos una recompensa segura en el futuro. Sin embargo, sigue siendo abrumador levantarte el día de mañana, hacer muchas cosas buenas con una buena intención y de todos modos recibir el mal. Qué mal se siente eso, ¿verdad? Cuando tú te estás esforzando realmente por hacer las cosas y no hay un resultado bueno. Yo creo que todos estamos así de vez en cuando, o a lo mejor de siempre en cuando. Hay semanas, decimos nosotros, en que nos va tan mal que no tenemos ganas de venir a la iglesia, de estar con la iglesia, de obedecer. Hay cosas que nos golpean tan duro que decimos no vale la pena. Pero Salomón va a hacer una triple invitación a nosotros, a que no nos dejemos llevar por el que venga lo que venga, sino a realmente vivir con sabiduría. Y por eso el título de este mensaje es este: la mejor manera de vivir debajo del sol. La mejor manera de vivir debajo del sol. Y vamos a ver la triple invitación salomónica. Él nos da 3 razones por las cuales, a pesar de que no podemos controlar todas las cosas, a pesar de que a veces hacemos lo bueno y recibimos lo malo y que los malos reciben lo bueno, a pesar de todo eso, Salomón nos dice, hay 3 razones por las cuales yo te invito a que sigas haciendo lo bueno, a que sigas siendo sabio, a pesar de todo eso. Así que vamos a entrar al pasaje, por favor. Y la primera invitación de Salomón es la siguiente: vive con sabiduría, aunque no recibas recompensa alguna por ello. Vive con sabiduría, aunque no recibas recompensa alguna por ello. Fíjense, vámonos al versículo 13 y vamos a leerlo hasta el verso 15. Salomón dice, también esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol. Y me impresionó. Y es algo muy interesante, esta palabra impresionó.
porque es la palabra que se utiliza para hablar del sol y de la luna en el libro del Génesis. Y cuando tú ves al sol, es inconfundible, ¿verdad? Que es el sol. No dices, bueno, a lo mejor es un superfoco que los extraterrestres tienen ahí. Es el sol y ya. No lo puedes confundir, es inconfundible, al igual que la luna. Lo que Salomón está diciendo es que esta historia, cuando él la experimentó, cuando él la vio, eso lo sorprendió y fue algo tan grande, fue algo tan asombroso que él quiere contárnoslo. Dice a continuación: había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Luego un gran rey la cercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre que, pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Ahora, aquí vienen las lecciones de esta historia. Este es un evento que Salomón experimentó. Y el relato que tenemos aquí es muy sencillo. Había una ciudad muy pequeña que no estaba preparada para librar una batalla contra aquel gran rey y aquella gran ciudad. Es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Así que, humanamente hablando, esta ciudad no tenía los recursos militares para vencer o siquiera para defenderse de este gran rey. Sin embargo, aquí viene lo interesante de la historia. Nos encontramos con un hombre que se nos da dos veces una característica muy particular y específica de él. ¿Cómo era este hombre? Pobre. Era un hombre pobre. ¿Qué es una persona pobre? Una persona sin recursos. Eso es lo que es una persona pobre. Una persona sin recursos. Sin embargo, aunque no tenía nada material, aunque no tenía ninguna cosa física, él tenía algo muy especial. Era su sabiduría. Porque Salomón dice que con su sabiduría, él libró a la ciudad. Y este concepto de sabiduría es una de esas palabras en el Antiguo Testamento que necesitas tener anotadas en tu Biblia, en cualquier parte del Antiguo Testamento. Porque es una palabra o un concepto fundamental. ¿Qué es la sabiduría? Una definición sencilla sería decir, es el conocimiento y la capacidad. El conocimiento y la capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno. Es el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno. Decisiones buenas, por supuesto. Una persona sabia es una persona que tiene el conocimiento apropiado, pero también sabe cómo traducirlo en algo práctico, en algo sencillo, en algo entendible, en algo que se pueda aplicar. Una persona que tiene conocimiento no necesariamente es una persona sabia. Una persona sabia lleva ese conocimiento a la aplicación. ¿Sabes? Por esa razón, hablando de otro libro, y del cual Salomón es autor también, al menos en una gran parte, Proverbios 1:7 nos dice cuál es el punto de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el ¿qué? ¿Por qué? Porque el temor a Dios es lo que cataliza o impulsa el conocimiento a la práctica. Es lo que hace que tú apliques lo que tengas que aplicar. Y así es como nos encontramos con este hombre, un hombre con su sabiduría, un hombre realmente sabio que estaba buscando transformar y ayudar a las personas. Ahora, yo no sé si te ha pasado, pero a lo mejor tú has actuado de cierta manera y te ha librado de una situación bastante complicada. Hay personas que gracias a Dios tienen esto de su sabiduría muy desarrollado y por cómo ellos actúan y deciden, ellos gracias a Dios se pueden librar de situaciones mucho más complejas. En este caso, ponte a pensar, en una guerra. Y en una guerra, humanamente hablando, ¿qué necesitas? Armas. Las grandes potencias del mundo actualmente debaten quién tiene más armas nucleares, armas biológicas. Pero realmente este hombre no tenía nada de eso. Y lo único que utilizó fue su sabiduría. No nos dice qué dijo, qué hizo. Simplemente Salomón dice, la sabiduría es mejor que esto.
Lo triste de esta historia viene al final, porque se dice, sin embargo, el verso 15, sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y esa palabra acordarse es una palabra muy importante también en el Antiguo Testamento. No tiene que ver con que una persona se le olvidó. No tiene que ver con que una persona tiene Alzheimer. No, no es eso. El punto es de que actúes a favor de alguien. Acordarse de alguien en el Antiguo Testamento es actuar a favor de alguien. En Génesis se nos dice que el Señor se acordó de Noé. Es decir, actuó en favor de Noé. En este caso, imagínate la situación. No hay guerra, no hay muerte. Este hombre nos acaba de salvar con su sabiduría y nadie actuó en favor de él. Por eso te he dicho, vive con sabiduría a pesar de que no recibe recompensa por eso mismo. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos también la historia de un hombre del cual tampoco se acordaron y que lo habían dejado. Y él nos enseña dos principios acerca de este asunto. En ocasiones, la compensación parece que no llegará, pero en el momento menos esperado la compensación llega. José en el Antiguo Testamento nos enseña eso. Así que vamos al capítulo 40 del Génesis. Génesis capítulo 40. Y como lo vamos a leer todo, ahí quédate un tiempo también conmigo. Génesis 40 comienza así. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde estaba quien preso. José. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: no pertenecen a Dios las interpretaciones, les ruego que me lo cuenten. Verso 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto, y usted pondrá la copa de Faraón en su mano, como acostumbraba antes cuando era su copero. Verso 14. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Verso 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Todo va bien. Dentro de 3 días, Faraón le quitará la cabeza sobre usted. Le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Verso 20.
Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Verso 23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. No se acordó de José, sino que se olvidó de él. Pero si tú sigues leyendo la historia, más adelante te vas a dar cuenta de algo. Este hombre le acaban de salvar la vida, le acaban de dar un buen pronóstico. Y le valió, no le importó. A veces, o en ocasiones, la compensación parece que no va a llegar, pero sí llega. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 41. El capítulo 41 dice así: y aconteció que ¿cuánto tiempo? Después de 2 años, híjole. Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el cabezal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas. Y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de ellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas, y su espíritu, las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien les pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. 2 años después. 2 años después. Y ese tiempo es breve. En otras ocasiones vemos cosas más terribles. Conocemos también la historia de aquel Jacob, que dijo: 7 años trabajé por mi esposita Raquel. Y de repente le dicen: no, otros 7. 2 años, 7 años, 14 años. No nos cansemos de hacer el bien, porque en ocasiones parece que no va a llegar la recompensa. Y después llega. Pero siendo honestos y siguiendo con el punto de Eclesiastés, en ocasiones parece que la recompensa no va a llegar, y realmente nunca llega. A veces te vas a quedar con las ganas de que una persona te regrese siquiera las gracias. A veces vas a quedarte con las ganas de que una persona te recompense por alguna cosa que tú hiciste. De alguna forma te vas a sentir defraudado de las demás personas. Y vas a decir: este mundo está quebrado, no sirve de nada hacer el bien, mejor hagamos males para que nos vengan bienes. Sin embargo, Salomón nos detiene por completo y nos dice: no, antes de que caigas por completo, antes de que por completo te derrumbes, como decía también Asaf en el Salmo 73, por poco y resbalo por completo, antes de que eso pase en tu vida, considera el segundo consejo de Salomón. Ya nos ha dicho él, o ya nos dijo: vive con sabiduría, aunque no reciba recompensa alguna por ello. Y a continuación él nos dice: vive con sabiduría, aunque nadie lo valore. Vive con sabiduría, aunque nadie lo valore. Versículo 16. Salomón dice: y yo me dije: mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia.
y no se presta atención a sus palabras. No se presta atención a sus palabras. ¿Qué nos enseña con esto Salomón? Algunas cosas muy interesantes. Esa palabra desprecia es la misma palabra que se utiliza cuando en la historia de Jacob y Esaú despreció la primogenitura, la tuvo en poco. ¿Recuerdas esa ocasión que llega muy hambriento y su hermano le dice, te cambio este plato de lentejas, este plato de comida por tu primogenitura? Y él, en lugar de decir, eso es más importante, le dijo, sí, ya dame el plato, venga el plato. Así se desprecia este tipo de personas. Y así vamos a ser despreciados cuando nosotros compartamos un consejo de sabiduría. Tal vez ya te ha pasado que alguien te ha dicho, mira qué suave tu consejo, hubiera estado muy padre que te lo hubiera pedido. A lo mejor alguien te ha dicho así, o sabes qué, contigo ni siquiera quiero hablar porque ya sé qué me vas a decir. Es normal. Eso es lo cotidiano, ¿me entiendes? Tú sabes y yo sé, y nosotros sabemos, y vosotros sabéis, que la sabiduría es lo bueno. Pero no importa si sepamos qué es lo bueno o no, a la gente no le va a interesar eso. Y debemos de seguir siendo sabios, aunque nadie lo valore. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Salomón llega a un punto muy profundo que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué obedecemos nosotros? ¿Por qué obedeces tú? ¿Por qué decides ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, una buena hija? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué decides ser sabio y no necio? ¿Por qué lo haces? Yo creo que va a haber muchas respuestas, va a haber muchas razones, pero aquí Salomón llega al profundo asunto de la obediencia. ¿Lo hacemos o lo tenemos que hacer porque es lo correcto? No por algún beneficio, no por alguna razón de que podamos obtener una recompensa. Al final de cuentas, tenemos que obedecer porque eso es lo que tenemos que hacer. Y no nos gusta pensar así. A todos nos gusta pensar en la recompensa. Nos gusta pensar en los bonos espirituales que Dios pueda darnos. O mejor aún, los bonos materiales que Dios pueda darnos. Yo obedezco y Él me da algo. Pero Salomón aquí él dice, ¿sabes qué? Mejor es la sabiduría que la necedad. Aunque pareciera que la necedad produce más bienes, la sabiduría al final de cuentas, cuando Dios haga un balance espiritual, Él va a decir, saliste ganando. O si viviste neciamente, saliste perdiendo. El problema es, como veíamos en el mensaje anterior, nos enfocamos tanto en estos 70, 80, 90 años que tenemos en esta vida y decimos, es lo único que tengo que hacer todo lo posible para conseguir todo lo que quiero, cosas que no necesito tal vez, pero que quiero, porque ya no hay nada más. Pero como creyentes volteamos eso, tenemos 70, 80, 90, 100 años tal vez para ir cosechando, para sembrar en la eternidad. No tenemos negocio en este lado de la eternidad. Este mundo va a ser fundido por fuego. Todo lo que construyas, lo que compres, lo que adquieras se va a deshacer por completo y habrá nuevos cielos, nueva tierra. No sé si a ti te ha pasado, pero en ocasiones me ha pasado a mí. Y en ese momento no reflexiono en esto mismo, pero es un ejemplo práctico. Es muy común que estoy levantando algún documento en la computadora, sea una predicación, un estudio o algo similar, y de repente se apaga. Y no lo guardé. Perdí absolutamente todo. Así va a pasar en la eternidad. Se va a apagar, se va a prender, y aquello que realmente no haya sido preservado para el Señor, se perderá. Alguien lo dijo de cierta manera. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y es un pensamiento que tal vez digas tú, qué bonito se oye, pero es la verdad. La riqueza no consiste en los bienes materiales, consiste en lo que estamos sembrando para la eternidad con el Señor. Y eso es lo que Salomón quiere llevarnos a continuación. Un pastor, hablando de este pasaje, hizo las siguientes preguntas. Él dijo así: ¿prefiere ser usted una persona significativa o una persona famosa? ¿Prefiere ser usted una persona significativa o una persona famosa?
¿Qué es más importante para usted? ¿La calidad de su influencia en el mundo o la cantidad de ella? Actualmente, no sé si sea el caso de la mayoría de los niños que están aquí, y espero que no, pero los niños o jóvenes en la actualidad, muchos de ellos ya no quieren estudiar tal vez una carrera, quieren ser influencers. Y tal vez tú lo has pensado, tal vez, ¿no? Prender un teléfono, una cámara, y no sé, ser influencers. ¿Por qué? Porque ganan dinero, van a donde quieran, tienen lo que quieran. Pero ¿qué clase de influencia están teniendo ellos? La verdad, ¿qué clase de influencia estamos teniendo nosotros? Probablemente tú te veas y digas, ¿sabes qué? Yo soy una persona que estoy para más, un trabajo mejor, un puesto mejor, un lugar mejor, una casa mejor. Pero con lo que tienes ahorita, donde estás ahorita, ¿cómo es la calidad de tu influencia? ¿Cómo es la calidad de tu sabiduría? Al Señor no le impresionan las masas, lo que le impresiona es que nosotros podamos ser sal y luz en el contexto donde nos encontramos. Ya lo veíamos también, no recuerdo quién dio esa acción de gracias, pero el Señor dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a veces nosotros queremos estar puestos en lo mucho, pero realmente seremos llevados a lo poco. Eso es lo que Salomón nos habla en este tiempo. Ahí mismo en el capítulo 9, él continúa diciendo lo siguiente. Las palabras de los sabios o del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Aquí Salomón hace dos contrastes. El primer contraste es entre el sabio y el señor o el gobernante. La sabiduría no siempre proviene de una persona de influencia. La sabiduría no siempre proviene de una persona conocida, reconocida, famosa, que todo el mundo puede conectar con ella. La sabiduría no siempre viene de ellos. Lo segundo que vemos aquí es el quietud y el clamor o los gritos. La sabiduría no siempre proviene de una manera atractiva. En ocasiones vas a toparte con personas a lo mejor que no parece muy atractivo lo que dicen o cómo lo dicen, pero al final de cuentas el contenido de ellos es lo importante. Y así debiera ser de nosotros. Yo creo que uno de los grandes temores que nosotros tenemos, por el cual no compartimos el Evangelio, no el único, pero uno de los grandes, es que probablemente pensamos, es que no lo hago como fulano de tal, no lo hago como otra persona, pero el Señor no quiere que lo hagamos como otra persona, quiere que lo hagamos como nosotros lo hacemos. Yo creo que perdemos muchas oportunidades de hablar del Señor, de compartir la sabiduría, porque nosotros mismos nos limitamos diciendo, no lo voy a hacer tan bien como otra persona. Pero el Señor nos manda a hacerlo como Él lo ha puesto en nuestras propias vidas. Así lo manda el Señor. Y ese es el enfoque que tenemos aquí. ¿Cómo termina el versículo y cómo comienza el verso 18? Salomón dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Salomón cierra este segundo principio haciendo eco en la historia que nos contó al inicio. La mejor solución para un conflicto armado no consiste en ver quién tiene las mejores armas o la mayor cantidad de ellas, sino en evitarlo por medio de una solución pacífica. Sin embargo, viene a continuación el último principio o la última invitación de Salomón, y es contrastante con lo que acabamos de ver. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero lo que viene a continuación nos enseña lo siguiente. Si tú no eres sabio, vas a causar grandes conflictos. La ausencia de la sabiduría genera grandes conflictos, no tanto con otros, sino también en tu propia vida. Así pasamos a la última parte, y es, vive sabiamente, porque un error puede arruinarte y perseguirte por toda tu vida. Vive sabiamente, porque un error puede arruinarte y perseguirte por toda tu vida. Versículo 18. Salomón dice, pero un solo pecador destruye mucho
bien. Un solo pecador destruye mucho bien. A veces nos asustamos nosotros por lo que otra persona pudiera tener, hablando de poderío militar. Pero Salomón dice aquí, lo malo no es eso, o lo peor no es eso, lo peor es el pecador, es el pecado mismo. Eso destruye mucho, mucho bien. El pastor Miguel Núñez escribió un breve artículo titulado Las 10 leyes del pecado. Y una de las leyes del pecado es la siguiente: el pecado te costará más de lo que tú querías pagar. Siempre es así. El pecado siempre te costará más de lo que tú querías pagar. Ahora, aquí viene lo interesante, porque a continuación en el verso 1 del capítulo 10, Salomón va a dar un ejemplo de lo catastrófico que puede ser algo muy pequeño, lo destructivo, el poder destructivo del pecado, y que no podemos saber a veces nosotros medir su alcance. Fíjate en el versículo 10 como dice Salomón: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Un poco de insensatez. ¿A poco no todos nosotros podemos tener una historia en la que en general, gracias a Cristo Jesús, podemos dar buen testimonio con amigos, familiares, vecinos, conocidos y desconocidos? Pero de repente hiciste algo, dijiste algo, y todo lo bueno que hiciste queda de lado y se echa a perder. Algo muy pequeño, algo muy pequeño. No tenía que ser algo muy grande, pero algo muy pequeño, una mosca, y echó a perder todo lo demás. De nada se acuerdan de ti más que de lo malo. Has hecho muchas cosas buenas por ellos, has actuado decentemente, pero siempre, ¿te acuerdas cuando dijiste o cuando hiciste? Esa es la mosca, esa es la mosca, esa es la mosca de la que habla Salomón. Por eso la invitación de Salomón es: esfuérzate para vivir con sabiduría, porque ¿sabes algo? Tú nunca sabes cómo una actitud necia, una acción necia va a tener sus consecuencias en el futuro. Probablemente otra vez tú lo quieras equilibrar en la balanza de bueno y malo, pero así no funciona la vida. Así no funcionan las relaciones. Si tú has hecho algo mal, la gente va a acordarse siempre más de lo malo que de lo bueno. Es raro cuando alguien deja de pensar en eso y te logra ver como una persona sabia. Ya eres el que hiciste tal o cual cosa. Ya eres el que dijiste tal o cual cosa. Por eso la invitación de Salomón es, ¿sabes qué? Cuídate, porque puede caer esa mosca en tu perfume de testimonio y lo eche a perder todo lo demás. Todo lo demás. El Señor te perdona, por supuesto, pero tu reputación queda manchada. Y aunque el Señor te perdone, la gente no lo hace, y no tan fácil. Así que esta invitación es a recordarnos algo muy importante a nosotros. La vida así es. La vida es realmente compleja, es difícil. No podemos controlar todos los factores a nuestro alrededor, pero lo que sí podemos nosotros hacer es caminar como nos invita Salomón, a entender que es mejor la sabiduría que la insensatez, a vivir con sabiduría aunque no haya recompensa, aunque nadie lo valore, y recordando siempre la posibilidad de que una sola mosca puede destruir mucho bien. Pensemos de esta manera. Y cuando lo hagamos, nosotros podamos encontrar lo que nos dice Salomón. ¿Cómo termina su libro él? ¿Cómo termina Eclesiastés? Acompáñame al capítulo 12. Versículo 13 y 14. Después de varios discursos o de todo el libro, Salomón llega a esto y dice: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y así debiera terminar todas las predicaciones. ¿Qué vamos a hacer a partir del día de hoy? Que Dios en su gracia nos permita vivir con sabiduría y que si pecamos nos acerquemos a Él a buscar su perdón, pero también que nosotros evitemos el caer en el pecado, porque no sabemos cómo eso va a afectarnos a nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia y a nuestro Dios. Oremos. Señor, muchas gracias porque sin lugar a dudas dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero Padre, eso no quiere decir que seamos libres de las consecuencias de nuestro pecado. Ya veíamos, Señor, en la historia de Jonás el día miércoles, cómo las consecuencias, Señor, de una decisión pueden acarrear, Señor, cosas tan grandes, tan inesperadas. De este hombre, Señor, se sigue hablando miles de años después porque un gran pez se lo tragó. Algo, Señor, sorprendente, pero a la vez vergonzoso por su falta de obediencia, su falta de sabiduría. Y Padre, yo creo que también de nosotros, ninguno de los que está aquí puede estar exento de que un pecado que cometamos, Señor, pueda arruinarnos, pueda, Señor, perseguirnos por toda nuestra vida. Sin embargo, Señor, tenemos los ojos puestos en Jesús, la esperanza en el futuro. Señor, ayúdanos a cosechar, no teniendo la esperanza de que tendremos todo el fruto o toda la recompensa en este mundo, sino que tú tienes preparado algo para nosotros, Señor. Un lugar donde hay, y esa palabra yo creo que todos la queremos, Señor, y la entendemos ahora más, descanso y gozo por la eternidad. Así que, Padre, bendice tu palabra, que nos ayude a ser obedientes, a, Señor, ser dependientes también de ti. En Jesucristo, ayúdanos a vivir de la mejor manera debajo del sol.